¿Cómo están? Amén, eso es todo. Sí les dije la vez pasada, ¿verdad? Lo que me gusta de haber llegado aquí a Tijuana, que siempre que le preguntábamos a alguien, no te contestaban, ay, bien, sino bendecidos. Y así debemos de estar siempre. Y gracias a Dios por este tiempo. Ahorita los pastores siguen trabajando, se los prometo. Los invitaron los pastores Benjamín y Lulú Fuentes a compartir en su iglesia, entonces ahorita están ellos allá compartiendo, pero les mandan muchos saludos. Y bueno, el día de hoy me tocó a mí, pero de verdad le pido a Dios que sea su Espíritu Santo a través de mí. Así es que si puedes, ahí donde tú estás, cierra tus ojos, extiende tu mano. Y bendíceme en este día, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando el día de hoy, que sean tus palabras, que sea tu corazón hablando a nuestro corazón. Padre, hoy tenemos hambre y sed de ti, Señor, hoy queremos más, queremos que nuestros sentidos espirituales estén abiertos a todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Queremos poder entender y comprender cada uno de los puntos que tú hoy quieres hablarnos y que nuestra fe crezca, Señor. Ayúdanos en nuestra incredulidad, ayúdanos a poder tomar de esa fe que viene de ti. Y Padre, bendícenos en ese día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos contentos, ¿verdad? Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver unas partes de la Biblia que probablemente ya todos o la mayoría la conocemos, pero acompáñame en tu Biblia en Lucas 5 y vamos a estar leyendo Lucas 5 del 1 al 11. Primero lo vamos a leer todo y luego lo vamos a ir desglosando. Algunos ya lo conocen y si me pueden apoyar en las pantallas, muchas gracias. Entonces vamos a leerlo todos juntos. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, él le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. A ver, levante la mano el que ya había escuchado esta historia. Muy bien, levante la mano el que primera vez está escuchando esta historia. Sí, muy bien, excelente. Bueno, aquí estamos viendo que Jesús dice que estaba al lado del lago Genesaret. La verdad, a mí me dio curiosidad de qué significa el lago de Genesaret, y significa el lago de las riquezas. Entonces yo siento que Dios hoy está hablando esta palabra a nuestras vidas. Jesús está en este lugar y aquí está un lago de riquezas. No nada más en el área del dinero, porque luego, ¿verdad? Riqueza y dinero, sino riquezas en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces dice que Jesús estaba cerca de ese lago y dice, toda la gente se agolpaba, es decir, todos querían estar con Jesús, todos le querían escuchar su palabra. Y dice la palabra que vio Jesús, ¿cuántas barcas? 2 barcas que estaban ahí.
Entonces Jesús dice que entra a una barca. ¿A la barca de quién entra? De Simón Pedro, ¿verdad? Entonces dice aquí que Jesús le dice a Pedro, aparta de la tierra, apártame de la tierra. Entonces Jesús dice que se mete en la barca, le dice, apártame de la tierra, lo apartan de la tierra, ¿y qué hace? Se sienta a hablar su palabra. ¿A quiénes? A toda la gente que lo estaba viendo, a toda la gente que lo seguía. Aquí estamos viendo la barca de Pedro. ¿Qué crees tú que representa la barca de Pedro? Bueno, principalmente la barca de Pedro representaba su negocio. ¿Por qué? Porque Pedro era un pescador. Pedro pescaba para poder vivir. Era como el pastor nos ha enseñado en varias ocasiones, ¿verdad? Que probablemente era un oficio que su papá le había enseñado y que a lo mejor el abuelo le había enseñado a su papá y a lo mejor era una profesión de generaciones. Y que en esta ocasión ahora Pedro estaba viviendo de eso. Y en esta barca, como era el negocio de Pedro, probablemente él vivía al día. Y de lo que él pescaba dependía para poder él comer, su familia y vender. Y de ahí pues mantenerse. Pero estamos viendo aquí una situación difícil en la barca de Pedro. ¿Qué estaba pasando con la barca de Pedro? No había pescado nada, absolutamente nada. Entonces yo no sé cómo se sentía Pedro en ese momento. De decir, bueno, de esto vivo y no obtuve nada. Pero aquí estamos viendo que Jesús llega y se mete en su barca. Y si ustedes se dan cuenta, no le dijo luego, órale Pedro, vámonos a pescar. ¿Qué hizo Jesús primero? Le dijo, apártame de la tierra. ¿Qué significa esto? La tierra es todo lo terrenal, todo aquello humano, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos decir, bueno, es que yo lo sé hacer así. Humanamente estoy acostumbrado a hacerlo así. El consejo de la gente es que yo lo haga de esta manera, es que yo viva de esta manera. Y ahorita yo te pregunto, ¿cuál es tu barca? Puede ser tu negocio, puede ser tu matrimonio, pueden ser tus emociones, como decía ahorita Juan, puede ser tu relación con tus hijos, puede ser a lo mejor tu salud, puede ser la escuela, alguna materia, relación con los maestros, con los compañeros. Tu barca puede ser a lo mejor tu trabajo, tu relación con tu jefe, con tus compañeros. A lo mejor tu barca también puede ser algún proyecto que tú tienes y que en este momento tu barca se encuentra como la de Pedro, ¿verdad? Que no ha pescado nada, que ahorita no estamos viendo la bendición. Pero algo bien interesante que pasó en la barca de Pedro fue que Jesús entró en la barca de Pedro y le dijo, apártame de la tierra. El día de hoy Jesús quiere que tú y yo, junto con Él, nos apartemos de todo aquello que humanamente tú y yo creemos que nos da la capacidad de recibir una bendición. ¿Por qué? Porque como les decía, Pedro pues era su negocio, su papá le enseñó y a lo mejor le dio técnicas de pesca y Pedro sabía, incluso le dijo a Jesús, ¿verdad? Pues pescamos ya toda la noche, bueno, estuvimos ya toda la noche y no pescamos nada. ¿Por qué? Porque Pedro sabía cuándo, sabía cómo, sabía dónde. Sin embargo, a pesar del conocimiento de Pedro, en la vida de Pedro, habían días buenos y días malos. Habían días muy buenos porque probablemente pescaba mucho, pero probablemente habían días muy malos, como en esta ocasión, donde pues no estaba pescando nada. Y Jesús lo que hizo fue meterse en la barca de Pedro y comenzó a enseñar. ¿A quién le enseñó? No nada más a Pedro, a toda la gente que estaba alrededor, que estaba volteando a ver a Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo con nuestra barca? Dejar que Jesús entre en mi barca y comience a enseñar. ¿Qué va a hacer eso? Va a hacer que toda la gente voltee a ver mi barca. ¿Para qué? Para poder ver a Jesús.
porque la gente quería estar con Jesús. Dice que se agolpaban, querían escuchar de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Se metió en la barca de Pedro, se hizo a un lado de la tierra y empezó a enseñar. Entonces, cuando tú y yo le permitamos a Jesús entrar en la barca de nuestra vida, en cualquier área, Él va a empezar a enseñar. ¿A enseñar a través de qué? A través de nosotros. Como decía la pastora la vez pasada, ¿verdad? Nosotros no nada más hablamos con lo que decimos, sino también hablamos con lo que somos, con lo que hacemos. En nuestro negocio, también nuestro negocio habla de nosotros, nuestra familia habla de nosotros, el cómo soy habla de nosotros. Entonces, cuando yo le permito a Jesús meterse en mi barca, Él va a estar hablando a través de mi vida. La gente va a voltear y no me va a ver a mí, no va a ver a mi familia, no va a ver mi trabajo, no va a ver mi negocio, no va a ver lo que yo puedo o soy, sino va a ver a ¿quién? A Jesús, que se va a estar reflejando en mi vida. Entonces, es bien importante dejar entrar a Jesús. Pero aquí no termina la cosa. ¿Por qué? Porque en el versículo 5, si me lo pueden poner, por favor. En el versículo 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero le dijo Pedro algo bien interesante. ¿Qué le dijo? Mas en tu palabra echaré la red. Es decir, Pedro ya había escuchado a Jesús. Pedro ya había escuchado la palabra que Jesús había dado. Entonces eso le dio la fe a Pedro de decir, bueno, sí, yo estoy acostumbrado a una cosa, pero ahorita Jesús me está dando una palabra diferente y me está diciendo que lo haga. Entonces, en tu palabra lo voy a hacer. Cuando yo empiezo a escuchar de Jesús, cuando yo empiezo a dejar que Jesús hable estando en mi barca, no solamente va a ser de bendición para la demás gente, sino va a ser de bendición para mi vida, porque principalmente Jesús me va a estar hablando a mí. Y eso me va a dar la fe para que cuando Jesús me hable y me dé una idea, me dé una estrategia, me dé un consejo, yo diga, bueno, no encaja en lo que yo estoy acostumbrado, no encaja en todo aquello que yo he vivido, pero Jesús, en tu palabra lo voy a hacer. Amén. Y en el versículo 6 dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Es decir, fue tanta la bendición de Pedro que la red se estaba rompiendo. Es decir, yo creo que Pedro ha de haber dicho, bueno, a lo mejor pesco unos 10 peces, ¿verdad? Porque ahorita no es el tiempo, pero pues ya con eso basta. Pero él no se imaginaba tal vez que iba a ser tan grande la bendición que Jesús tenía para su vida. Pero Pedro fue obediente. ¿Cómo fue Pedro? Obediente. Digo, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado de que de repente, pues yo le estoy diciendo a Dios, Dios, tengo esta situación, necesito que tú me hables. Y de repente tengo una idea y yo digo, ay no, pero ¿cómo voy a hacer eso? No, Señor, háblame. Y vuelve a venir esa idea. Y yo, no, es que esto no es. Tiene que ser otra cosa. Dios, háblame. Y Dios diciéndome, ¿verdad? Dios hablando a mi vida. Y no, bueno, no lo voy a hacer así. Y al final digo, ay, ¿por qué no lo hice así? De seguro era Dios hablándome. Y no somos, ¿qué? Obedientes. Entonces, si Dios te está dando una idea, si Dios te está dando una estrategia, porque tú has orado, porque tú le has pedido, y en tu corazón hay fe, y sabes que es Jesús en tu barca hablándote, y hay paz en tu corazón, dile, Señor, en tu palabra lo voy a hacer. Y Jesús va a respaldar tu fe en Él. Amén. Pero necesitamos ser obedientes. Entonces, ¿qué cambió en la vida de Pedro ese día? Que Jesús entró en su barca. Y aquí, pues no estamos hablando tanto de si yo ya recibí a Jesús en mi corazón o no. ¿Cuántos hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? Ok, vamos a cerrar los ojos y por si hay alguno que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón, repite después de mí, dile, Señor Jesús,
Ahí escucho nada más como a 3, pero vamos a repetir todo. Señor Jesús, en esta mañana te invito a que tú entres en mi corazón, a que tú seas mi Señor, que seas mi Salvador y mi Rey. Te acepto y te doy gracias porque a partir del día de hoy, como tu hijo, sé que tú estás en mi barca. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ahorita ya no hay duda de que Jesús esté en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Pero como les decía al principio, pues no es de que Jesús no esté en mi corazón, sino que muchas veces, como el pastor también nos ha enseñado, muchas veces no dejo entrar en ciertas áreas de mi vida a Jesús. Como les decía al principio, ¿cuál es tu barca? Puede ser tu matrimonio, puede ser tus hijos, puede ser la escuela, el trabajo, el negocio, emociones, decisiones, proyectos, etc. Entonces, ¿qué cambió ese día con Pedro? Jesús entró en su barca. Hubo algo completamente diferente que rompió con lo cotidiano. Y dice Romanos, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en Romanos 12:2. Y lo vamos a leer todos juntos, ahorita que aparezca. Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Conocemos que la voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, es agradable y es perfecta. Y sin levantar la mano, ¿cuántos estamos viviendo la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida? Amén, por fe, ¿verdad? Pero empieza el versículo diciendo, no te conformes. ¿Qué hizo Pedro? Pues al final tuvo que quitar esa conformidad de lo que él sabía. Y aquí me está diciendo Jesús, no te conformes con lo que tú ya sabes, no te conformes de cómo tú lo has hecho, sino dice, transformaos por medio de ¿qué? La renovación de mi entendimiento. Pedro tenía un conocimiento previo de lo que era ser un pescador. Pedro sabía el cómo hacerle y obtener una bendición. Pero aquí me está diciendo, renueva tu entendimiento. Probablemente nosotros no estamos viviendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo va a ser esto? No conformándome y diciéndole a Jesús, Jesús, entra en esta área de mi vida y cambia lo que tú tengas que cambiar. Si no lo he estado haciendo de la manera en la que tú sabes que voy a recibir una mayor bendición, cámbialo, transfórmalo, quita de mi mente todo aquello que no viene de ti y pon en mí todo aquello que me va a llevar a una pesca milagrosa. Amén. Entonces, necesito ser obediente, necesito que así como ya dejé entrar a Jesús en cada área de mi vida, que Él me hable, que Él enseñe, pero cuando Él me diga algo, tengo que aprender a obedecer. Y permitirle a Jesús que entre en mi barca me va a llevar a vivir varias bendiciones que vemos en este pasaje. Primero, como número 1, lo que ya decíamos, va a ser Jesús hablando a través de mí. Es decir, yo no voy a estarle diciendo a la gente, ¿verdad? Es que yo soy hijo de Dios y es que yo tengo mucha fe y es que Dios me va a bendecir mucho y van a ver todos. No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque va a ser Jesús hablando a través de tu bendición. Va a ser Jesús hablando a través de la restauración de tu familia, a través de la restauración de tu matrimonio. Va a estar hablando Jesús y la demás gente va a poder ver cómo derrama bendición Dios sobre tu vida. Entonces,
al permitirle entrar a Jesús en mi corazón, como punto número 1, va a ser Él enseñando a través de mí. Número 2, Jesús me va a comenzar a hablar. Jesús me va a comenzar a dar ideas nuevas. Me va a comenzar a aconsejar. Me va a comenzar ¿a qué? A enseñar. Me va a dar instrucciones de cómo, cuándo, dónde hacer las cosas. Que a lo mejor yo estoy batallando en mi matrimonio y ya le he hecho como me dijo mi mamá, como me dijo la tía, como me dijo la abuelita, como me dijo el psicólogo, como me dijo todo el mundo. Pero hoy Jesús me quiere dar un consejo nuevo. O en mi negocio ya le he hecho como todo mundo y como la escuela me dijo y como las técnicas del mercado y no funciona. Pero Jesús quiere ¿qué? Transformar mi entendimiento, que yo esté atento a lo que Él me quiere enseñar. Punto número 3, en su palabra obedecerle, ¿verdad? Decirle, Jesús, en tu palabra lo voy a hacer. Y punto número 4, dice que habrá tanta bendición en mi vida. Y vamos a ver el versículo 6 y el versículo 7 nuevamente. Bueno, el 7, perdón. Porque el 7 dice algo muy interesante. Lucas 5, el 7, por favor. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Qué hicieron? Señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que las dos se hundían. Entonces imagínense la cantidad de peces que estaba en esas barcas. Entonces aquí yo puedo ver que si Jesús llegó al lago de Genesaret y vio esas dos barcas y decidió subirse a la de Pedro, pues el lago es muy grande y probablemente habían muchas otras barcas más. ¿Qué significa o qué representan las otras barcas? La competencia de Pedro, ¿sí o no? Porque pues Pedro probablemente vendía ese pescado y las otras barcas también. Entonces, el que Jesús escogiera la barca de Pedro, wow, porque pudo escoger cualquier otra y escogió la de Pedro. Jesús pudo haber escogido cualquier otra persona del mundo, pero tú y yo hoy estamos aquí. Entonces, las otras barcas eran la competencia de Pedro. Y Jesús, cuando llevó a Pedro, ¿verdad? Cuando le dijo, boga mar adentro, y que Pedro fue a obedecer la palabra de Dios, dice que fue tanta, a ver, no me quites porfis el versículo 7, dice, hubo tanta bendición en la vida, en la barca de Pedro, que la competencia tuvo que venir a recibir la bendición de Pedro. Entonces tú no te vas a tener que preocupar de que tú no seas prosperado, que los demás sí sean prosperados y tú no. ¿Por qué? Porque tú vas a ser tan bendecido, vamos a ser tan bendecidos que los demás se van a tener que acercar conmigo para que yo les pueda compartir de esa bendición. Es decir, tu matrimonio va a ser tan exitoso que la demás gente se va a acercar para pedir ese consejo. Tu familia va a ser una familia tan unida que las demás familias van a decir, ¿cómo le hacen ellos? Yo quiero esa bendición. En tu trabajo tú vas a ser tan bendecido que los demás compañeros de trabajo te van a decir, ¿qué estás haciendo? Ayúdame porque yo también quiero recibir esa bendición. En tu negocio va a ser tan bendecido que aún le vas a hablar a otros negocios para compartir esa bendición, así como lo hizo Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús está en nuestra barca y tú y yo le vamos a estar dejando que Él hable, que Él enseñe, que nos instruya, pero tú y yo también vamos a ser obedientes a su palabra. Amén. Y ya me pueden quitar, gracias. Entonces, ¿queremos o no queremos esto? Es importante entonces que tú y yo obedezcamos, seamos obedientes a lo que Dios nos está hablando, pero también es muy importante pedirle a Jesús que entre en aquellas áreas de mi vida en las cuales yo no le he dado oportunidad. Y no estoy hablando de que le decimos, no Jesús, aquí no te metas, sino que inconscientemente hacemos lo que nosotros queremos, nuestra
voluntad. Y Jesús nos enseña que aún Él mismo le dijo al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, una vez que Jesús está en mi barca, tenemos que aprender a confiar completamente en Él y que no nos vaya a pasar lo que le pasó a los discípulos. En Marcos 4, del 35 al 41, si me pueden poner, por favor. Marcos 4, del 35 al 41. Listo. Y vamos a leerlo. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Siguiente. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. ¿En dónde? En la barca. Es decir, Jesús ya está en la barca. Y dice, y había también con él otras barcas. Siguiente. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya sé que se anegaba, se estaba hundiendo. Y él estaba en la popa. ¿Quién estaba en la popa? Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Siguiente, por favor. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ya habíamos escuchado esta historia, levante la mano el que no había escuchado esta historia. Todos ya la habíamos escuchado, muy bien, excelente. Bueno, entonces estamos viendo que aquí Jesús en el versículo 35 les dice, pasemos al otro lado. ¿Qué estaba dando ahí Jesús? Una palabra, estaba dando una promesa. Les estaba diciendo, vamos a ir al otro lado, a ese lugar de bendición, a ese lugar donde veremos milagros, a ese lugar donde veremos prodigios, donde nos maravillaremos del poder de Dios. Jesús les estaba dando una palabra, pasemos al otro lado. Entonces, Jesús ya está en mi barca, amén. Jesús ya me alejó de todo aquello que humanamente yo estoy acostumbrado a hacer o a vivir y lo dejo. Empiezo a ser transformado por medio de esa renovación de mi entendimiento. Dejo que Jesús comience a enseñar a través de mi vida y le soy obediente en todo aquello que Él me está diciendo. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en el ínter de que yo estoy aquí y Jesús me dijo, pasemos al otro lado, y pues el otro lado está allá. Entonces en el ínter de que yo voy de este lado a ese lado, ¿qué viene? Una tormenta. Así como dice en el versículo 37. Dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces, ¿cuántas palabras no nos ha dado Dios al estar aquí? ¿Cuántas promesas no nos ha dado Dios al estar aquí? Y me está diciendo, no es todo, vamos a pasar al otro lado. Todo lo que yo tengo que preparado para ti, lo vas a ver. Entonces, tú y yo, ¿verdad? Con toda la fe, sí, Señor, vamos. Y vamos aquí, pero la promesa está allá y yo aquí veo que se levanta una tempestad. Veo que se levanta el caos en mi vida. Veo que ya no empiezan a funcionar las cosas, que hay pleitos, que hay pobreza, que hay tristeza, que hay alguna enfermedad, que hay algo, ¿verdad? Que un viento se levanta y las olas empiezan a ahogar mi barca. ¿Qué está pasando con los discípulos? Pues empezaron ¿a qué? A asustar. ¿Y qué pasaba con Jesús? No, Jesús estaba dormido en la popa, estaba descansando.
Él estaba tranquilo, él ni siquiera le pasaba por la mente, ¿verdad? Pero ¿qué hicieron los discípulos? Llegaron con Jesús y ¿qué le dijeron? Despiértate, que no tienes cuidado de nosotros. Digo, porque no creo que le hayan dicho, Jesús, despiértate, nos estamos ahogando. No, ¿verdad? Me imagino que le han de haber dicho, Jesús. Y Jesús se levantó así como, ¿qué está pasando? Y le dijeron, ¿que no tienes cuidado de nosotros? En otra versión dice, ¿qué no te importa que nos estemos ahogando? O sea, no sé qué tan enojados estuvieran los discípulos en ese momento, pero yo no creo que lo hayan como que dicho así como muy bien como nosotros muchas veces lo decimos, ¿verdad? Entonces, muchas veces en el caos, muchas veces en el problema, en la tempestad, llegamos con Dios. ¿Qué no me dijiste, Señor? Que yo iba a tener una familia llena del amor, de tu amor. ¿Qué no me dijiste que yo soy sano y estoy enfermo? ¿O qué no me dijiste que tú me ibas a prosperar y no lo estoy viendo? ¿Cómo se lo decimos a Jesús? Así como los discípulos lo hicieron. Y le dijeron, Jesús, ¿qué no te importa que nos estemos hundiendo? ¿No te importa que nos vayamos a ahogar? Casi creo que le dicen, pues tú también la vas a llevar, ¿verdad? Y les dice Jesús, bueno, no les dice nada en ese momento, ¿verdad? Sale Jesús y le habla al viento, le habla al mar, le dice, calla, enmudece, porque Jesús es nombre sobre todo nombre. Jesús es todopoderoso, ante Él se inclina cualquier cosa, ante Él se inclina tu tristeza, la depresión, la angustia, la ansiedad. Ante Él se inclina toda enfermedad, aún un cáncer se inclina delante de nuestro Dios. Toda relación que ahorita pudiera estar rota se inclina ante el poder de Dios. Pero muchas veces nosotros nos dejamos amedrentar por la situación, por las olas que sentimos que ya nos estamos ahogando, que ya nos vamos a morir. Y ya no vamos a llegar al otro lado, como dijo Jesús. Y es lo que le estaban diciendo a Jesús. Y les dice Jesús a sus discípulos, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿No saben que yo estoy aquí con ustedes? ¿No saben que yo ya entré en su barca? Y les dice, ¿cómo no tienen fe? Por eso a mí, la verdad, me gusta mucho en la Biblia la parte que llega este hombre con Jesús y le dice, ayúdame en mi incredulidad. Porque Jesús sabe que muchas veces para nosotros, en lo humano, es difícil creer. Él lo sabe. Sin embargo, dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedes en Cristo, porque Él te fortalece. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el ungido. Cristo es la unción. Entonces, por eso dice, todo lo puedes en Cristo, porque Cristo es el que te unge, el que nos unge. ¿Para qué? Para creer, para poder lograrlo, para poder llegar al otro lado, no solos. Jesús está en nuestra barca. Amén. Entonces Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? ¿No tienen fe? Ayúdanos en nuestra incredulidad. Dile, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Tú y yo debemos estar confiados en que si Dios ya nos dio una palabra, Él lo va a cumplir. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Jesús sabía que iban a llegar. Dios tenía un propósito para sus vidas del otro lado del lago, del otro lado del agua. Y Jesús lo sabía. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Se dejaron amedrentar por el caos, por la tempestad, por las olas. Y no, tampoco digo de que jamás nos debemos de asustar. Pues no, ¿verdad? Probablemente en el momento nos asustamos, pero en ese instante decir, Dios está conmigo. Jesús ya me lo dijo. Y Señor, quita todo miedo, porque mayor es el que está en mí.
Entonces, ¿qué actitud tenemos tú y yo enfrente de la tempestad? ¿Qué actitud tú y yo tenemos enfrente del viento, de las olas, del mar que quiere hundir mi barca? Y tenemos tú y yo que creer en la palabra de Jesús. A Pedro le estaba diciendo, boga mar adentro. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, está bien, en tu palabra lo voy a hacer. ¿Y qué estamos viendo en Marcos? Dice Jesús, crucemos al otro lado. Es decir, antes de cualquier cosa, Jesús daba una palabra. Y si tú lees la Biblia de Génesis, Apocalipsis, es la palabra de Dios. Entonces tú puedes ahí leer promesas, infinidad de promesas de Dios, que si tú la lees, es como Jesús hablándote a tu corazón. Entonces es simplemente decirle, Jesús, tú aquí dices, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, tu palabra, aquí dice, tú lo estás diciendo a mi vida. Y en tu palabra yo camino, en tu palabra yo confío. Y el Espíritu Santo lo comienza a hacer en nuestras vidas. Tenemos que aprender a permanecer en su palabra y ser obedientes a ella, sabiendo que Jesús está en mi barca, sabiendo que Jesús está en todas las áreas de nuestra vida, que Él es el que da la palabra, que Él es el que enseña y me capacita para yo llegar al otro lado. Y en esta ocasión dice en el versículo 36 de Marcos 4, dice, despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Es decir, había más gente, ¿verdad? Y en las otras barcas, pues no iba Jesús. Y la tempestad se levantó para todas las barcas. Todas las barcas probablemente tenían miedo. Todas las barcas probablemente pensaron que se iban a morir. Estaban asustados, estaban amedrentados. Pero por causa de una barca hubo bonanza. Por causa de una sola barca donde estaba Jesús, hubo paz, hubo bendición. Y no sé por qué me recuerda hace 2 años, donde todo el mundo pensaba, ¿verdad?, el caos, la pandemia. Pero por causa de uno, donde estaba Jesús, había bendición. Por causa tuya habrá bendición, aún en las barcas que están a tu alrededor. A causa de que tú le des esa oportunidad a Jesús de estar guiando tu barca para que nos lleve al otro lado, aún más gente será de bendición, y lo podemos ver en las 2 historias, ¿verdad? La otra barca fue bendecida, pues porque Pedro fue bendecido. Y acá las otras barcas tuvieron paz, porque en la barca de los discípulos venía Jesús. Y ya para terminar, en las 2 historias que vimos el día de hoy, podemos ver cómo al final habla algo bien importante. En Lucas 5, en el versículo 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es decir, un temor abrazó el corazón de Pedro, pero no un temor de, uy, qué miedo, sino un temor reverente. Un temor de decir lo que dijeron los discípulos en el versículo 41 de Marcos 4. Dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es decir, los discípulos, tanto Pedro como Juan, Jacobo, en la ocasión de Lucas y ahora en la historia de Marcos, estamos viendo cómo ellos quedaron tan impactados y tan maravillados del poder de Dios, que dijeron, Pedro le dijo, apártate de mí, porque yo soy pecador. Y en la otra historia vemos cómo los discípulos se decían,
¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? Ese mismo Jesús vive en tu corazón y en mi corazón. Ese mismo Jesús es poderoso para calmar cualquier tempestad por la que tú y yo estemos pasando el día de hoy, el día de mañana, la próxima semana, el próximo año. Pero tenemos que estar confiados en que vamos a pasar al otro lado. Y el tú y yo ver el poder de Dios en nuestra vida nos va a llevar a ese temor de Dios, a ese temor de Jehová, de decir, Señor, tú eres tan grande. Y me voy a humillar y le voy a decir, Señor, apártate de mí. Bueno, no apártate de mí porque tú no te puedes apartar de mí. Pero Señor, perdóname porque yo he cometido errores. Perdóname. Y nos vamos a humillar delante de Él diciéndole, Señor, yo sé que no merezco tu bendición, yo sé que no merezco tu prosperidad, yo sé que no merezco todo aquello que tú me has prometido. Pero tú eres poderoso. Y por tu misericordia, yo sé que eso que tú me has dicho se va a cumplir en mi vida. Entonces, por último, ¿puedes subir la alabanza, por favor? Por último, tú y yo hemos aprendido que si hay áreas en nuestro corazón, en nuestra vida, que no le hemos dejado que Jesús entre en esa barca, hoy es el tiempo de decirle, Jesús, si hay alguna barquita que no me acuerdo, en la que no te he dejado entrar, te doy la libertad de que tú entres. Y trae a mi memoria todo aquello en lo que yo estoy batallando, que es porque tú no te he dejado entrar en esa barca. Y aléjame de todo aquello humano que probablemente estoy haciendo y no me ha funcionado hasta el día de hoy. Enséñame, háblame. Pero también si Dios nos habla, tenemos que ser obedientes. Y en ese ínter de que yo voy llegando al otro lado, tengo que confiar que Jesús va dentro de mi barca. Que a pesar de la tormenta, a pesar de la tempestad, a pesar de todo aquello que puede estar llegando a mi vida y me haga sentir que me estoy ahogando, yo sé que voy a llegar al otro lado, porque Él está conmigo. Porque Él me ama, porque Él es grande en misericordia. Y a pesar de que sus discípulos, ¿verdad?, lo hayan despertado así de golpe y le hayan reclamado, ¿verdad?, Jesús, que no te importa que nos estemos ahogando, que nos vayamos a morir. Porque muchas veces algunas otras personas, ¿verdad?, lo hacen. Aquí no, en el nombre de Jesús todos tenemos confianza en Dios. Pero a pesar de nuestros errores, Jesús tiene compasión de nosotros y nos sigue bendiciendo y trae paz y nos ayuda en nuestra incredulidad, en nuestras debilidades. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y dile, Señor, trae a mi memoria todas esas áreas en las que no te he permitido entrar, todas esas áreas en las que yo he querido seguir haciendo mi voluntad, todas aquellas áreas donde yo sé cómo hacerlo, donde yo sé cuándo, donde me han aconsejado probablemente. Todo aquello que no ha venido de ti, Señor, quítalo. Y que sea tu voz hablando a nuestro corazón, Jesús. Hoy toca tus oídos y declara que esos oídos espirituales se abren a la voz de Jesús. Toca tu mente y declara que todas esas ideas, consejos, proyectos que Dios te estará dando, tú sabrás identificarlos porque será la voz de Dios. Toca tu corazón y dile, Señor, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a confiar en tu palabra y caminar en ella. Señor, y hoy creemos
que hoy tú has entrado en nuestra barca, que hoy tu poder nos acompaña, que así como tú le dijiste a tus discípulos, pasemos al otro lado. Señor, tú estarás cumpliendo promesas en la vida de cada uno de tus hijos muy pronto. En el nombre de Cristo Jesús.